En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox o Deezer. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Se les dijo, se les advirtió, se les insinuó y no hicieron caso. Grave crisis que afronta el sistema de salud colombiano por estos días es consecuencia del pésimo comportamiento ciudadano que se vio a lo largo de la Semana Santa. Aglomeraciones y procesiones ligadas a los actos litúrgicos son grave consecuencia de lo que hoy se vive, pero también la parranda santa, fiesta, holgorio, playa y todo lo que quisieron hacer irresponsables que no entendieron que este 2021 todavía es de sumo cuidado. Llegó la vacunación, pero hay serios problemas desde el ente gubernamental para cumplir con los planes que se ha trazado. Graves inconvenientes que tienen consecuencia en ese autocuidado que se debe conservar de cara al futuro. Ahora, lo importante es tener claro qué hacer, cómo hacerlo y cómo atajar la llegada a cada uno de los hogares y no estar a la espera de una cama UCI como hoy se encuentran miles de jóvenes colombianos que quisieron retar la suerte. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Insensatez del ente gubernamental, sumada a la sordidez de un alto porcentaje del colectivo social, son el detonante de la crisis que acompañará el tercer pico de la pandemia. Calvario ciudadano latente en la crisis económica, los índices de desempleo, la desatención estatal, la violencia, la inseguridad y demás acontecimientos que se atizan con nuevos confinamientos y restricciones generales, va al vaivén de las diatribas ideológicas que abren el partidor electoral del 2022. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Bomba de tiempo a punto de estallar con la anuencia del gobierno nacional y las administraciones locales que hacen gala de la negligencia gestora para atender las necesidades de la población. Se complejiza con la actitud comportamental de las personas que no se corresponde con lo que ya se veía venir antes de Semana Santa. Infantil indisciplina que ya tiene su coletazo en las cifras de contagio, el número de ciudadanos fallecidos y las medidas que, por impopulares que sean, se deben tomar para atajar el caos que está por llegar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Adagio popular que se adapta perfectamente a la desconexión del presidente, gobernadores y alcaldes con lo que a diario se ve en las calles de cada una de las poblaciones colombianas. Ente oficial enceguecido por la reactivación económica, es incapaz de comprender que la laxitud en la autoridad para hacer cumplir las normas es lo que los pone a lidiar a diario con la COVID-19 por la irresponsabilidad, ignorancia y relajamiento de la gente. Ejemplo en este testimonio del presidente Iván Duque Márquez, que ve lo complejo del fenómeno en el mundo, América Latina y las decisiones que toma para Colombia eran bastante laxas al comenzar esta semana. Colombianos, con el equipo del Ministerio de Salud y con el equipo de los expertos en materia epidemiológica, hemos estado analizando la situación del comportamiento del COVID-19 en el mundo entero durante los últimos días y semanas. Vemos con preocupación que varios países de Europa
registran más de 30.000 o 40.000 casos en un solo día. Y vemos con preocupación también que varios países de América Latina han visto cómo se exacerba su capacidad de respuesta en el sistema de salud. Ante esta situación, tenemos claro que la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas. Los municipios en observación por aumento en la curva de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira. Las ciudades en observación por incremento tanto en casos y muertes como en la ocupación de unidades de cuidado intensivo son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Salud e Interior, por medio de una circular, ha emitido una serie de recomendaciones para ser implementadas a partir de las 0 horas del próximo lunes 5 de abril de 2021 hasta las 0 horas del lunes 19 de abril de 2021, con el fin de disminuir el riesgo en el contagio del COVID-19. Medidas sin compromiso que trasladan el problema a las autoridades locales y se congracia con los empresarios. Lo ocurrido en los últimos días era más que previsible. Poco y nada se aprendió de las celebraciones decembrinas. 2021 no es un año para andar de paseo. Cierre que se da en Medellín del 8 al 11 o Bogotá del 10 al 12 de abril es el que se debió aplicar a nivel nacional durante la Semana Santa, pero pudo más el miedo a los conglomerados empresariales y el sector turístico que coaccionan a la luz de la quiebra y el desempleo. Nuevo escollo del coronavirus que pone de relieve las medidas restrictivas concentran la mirada en las divergencias políticas, económicas y sociales que se tejen sobre la decisión práctica de encerrar a la población en sus hogares. Movilidad limitada a consecuencia del comportamiento de aquellos colombianos incapaces de dimensionar el grave colapso que generan con su arrogante necesidad de viajar y hacer lo que les viene en gana, sin guardar las medidas de bioseguridad. Desde antes de Semana Santa ya se preveía lo que estaba caminando para llegar al tercer pico de la pandemia en Colombia, como se extrae de esta respuesta que dio a Semana en Vivo el epidemiólogo Leonardo Núñez. Cuando se miran las estadísticas actuales del país, ya el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud identificaron que había la semana pasada 15 ciudades que estaban con incremento de casos activos, con incremento de casos nuevos, ¿no es cierto? Esta es una situación que, como sabemos, está muy relacionado con varios aspectos. El primero es el tema del comportamiento de las personas, ¿no es cierto? El compromiso de cuidarse y cuidar a los demás, manteniendo las normas que ya se han dicho varias veces, el uso del tapabocas adecuadamente, el lavado de manos, la distancia física mínima de 2 metros, no estar en lugares de aglomeración y mejorar la ventilación de los lugares donde se está, ¿no es cierto? Segundo, es un tema también que hay que tener en cuenta y es el tema de la velocidad de la vacunación. Actualmente, con la velocidad de vacunación que llevamos, al ritmo que vamos, pues se esperaría que no sea tan rápido tener una cobertura de vacunación útil que el gobierno ha estimado y la Asociación Colombiana de Infectología ha estimado en un 70% de la población colombiana. Un tercer punto también es que debemos tener en cuenta que para que se sigan presentando casos deben existir personas susceptibles, ¿no es cierto? Y en estos momentos pues el país todavía tiene bastante población susceptible de adquirir el virus. El último estudio que hubo de el estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud sobre cero prevalencia encontró, por ejemplo, que para Bogotá el 33% de la población al 15 de noviembre del 2020 había tenido contacto con el virus. Son muchos los que han estado en contacto con el virus y aún no se aproximan a la vacunación en los estándares que los alejaría del peligro. Fiestas clandestinas, aglomeraciones, rechazo al uso permanente del tapabocas en la calle son una preocupante señal de que no se han incorporado los hábitos de prevención a las rutinas diarias en la nueva normalidad. Desobediencia civil que atomiza la reactivación segura, entorno que requiere de la mano firme y gestión previa de los gobernantes para prevenir lo que se avisora en cada acontecimiento festivo.
ausencia de cultura ciudadana evidencia la imperiosa necesidad de retomar medidas que no debieron dejarse de lado hasta que Colombia supere el 50% de la vacunación. La clave está en la prevención, saber que hay un virus y se transmite con mucha facilidad. Seguridad mató a confianza, como lo dijo en Semana en Vivo el epidemiólogo Carlos Trillos. Bueno, muy bien. Aquí recordemos algo que es necesario y es el tema de prevención. Y yo traigo modelos preventivos que nos han funcionado muchísimo y son el tener muy en mente y muy en la cabeza que existe un riesgo, que el virus se contagia muy fácilmente. Entonces, esa es una de las cosas, se transmite con muchísima facilidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es, en todo momento, esto cuando estamos viajando, por ejemplo, cuando nos estamos moviendo. Y antes quisiera decir, en la medida de lo posible, hacer viajes y movimientos estrictamente necesarios. Pensar que estamos proyectándonos en un entorno de transmisión viral, en un entorno donde hay una transmisión viral activa muy importante en este instante. Entonces, esa es la primera. Si ya viajamos, tenemos que tener muy en mente que el virus se transmite muy fácilmente y que debemos estar en todo momento muy pendientes de esto. Es lo que llamamos, por ejemplo, en esquemas de prevención, el estar con los ojos puestos sobre la línea del fuego. La línea del fuego son momentos en los cuales nos podemos contagiar. Por otra parte, tenemos que tenerlo, como les decía, en mente y ser muy equilibrados cuando vayamos a actuar. ¿Eso qué implica? Eso implica autocuidado, el tener todas las medidas preventivas, el evitar reuniones sociales. Si se va a viajar, llegar a hoteles y evitar contactos con grupos familiares en casas donde se puede relajar todo tipo de medidas y se puede aumentar la transmisión. Evitar las aglomeraciones. Cuando estemos en sitios, por ejemplo, como en las terminales de transporte, en aeropuertos, estar muy pendientes de que se conserven las medidas de bioseguridad, se conserven los distanciamientos, haya buena ventilación, se tenga todo lo que tiene que ver con la protección, el adecuado uso de mascarilla respiratoria, todo lo que se ha venido insistiendo durante un año. Por otra parte, en el medio de transporte, estar muy seguros de todas las medidas de bioseguridad en el medio de transporte, evitar hablar durante los trayectos. Todo este tipo de cosas ayudan a disminuir los instantes y los momentos de riesgo de ese contacto con la línea de fuego para que nos contagiemos. El problema lo evita cada uno. Nadie puede hacer por uno lo que se requiere en este momento de coyuntura con la pandemia. Déjà vu que llama a meter en cintura a los gremios de la producción, acabar con las excepciones y aplicar los esquemas de horarios y días para el sector productivo, incentivar el trabajo remoto, disminuir el número de ciudadanos en la calle y optimizar el uso del transporte público, pasar de los anuncios en televisión, el show de victimización, los lloriqueos complejos, las disculpas o reparto de culpas, a asumir la realidad que supera la ficción que quieren imponer en el imaginario colectivo quienes desde el reinado de la simpatía y la verborrea insidiosa propia del populismo se niegan a asumir la responsabilidad que les asiste en la implementación de políticas públicas que hagan frente a la financiación social, solidaria y sostenible que la Casa de Nariño quiere sufragar con una reforma tributaria, hueco fiscal inmenso que se acrecienta como efecto de una mala administración por parte del gobierno frente a la pandemia. ¿Por qué se requiere una nueva reforma tributaria en el desarrollo de su gobierno, generando inestabilidad para todo el mundo? Es lo que responde acá el presidente de la República, Iván Duque Márquez. ¿Por qué se trata de una reforma social o una transformación social sostenible? Colombia cerró el año 2019, antes de la pandemia, con el menor déficit fiscal de los últimos 7 años. Teníamos además un superávit fiscal primario, habíamos aumentado el recaudo, crecimos por encima del promedio mundial y regional. Llegó esta pandemia en el año 2020 y nosotros tuvimos que enfrentarla no solamente consiguiendo recursos, endeudándonos, aumentando el déficit para poder duplicar las unidades de cuidado intensivo, para aumentar la capacidad de pruebas,
algo muy importante, el ingreso solidario que llega casi a 4 millones de hogares, la devolución del IVA, dimos el PAEF que subsidia el 40 o 50% del salario mínimo a más de 3.4 millones de trabajadores, la matrícula cero en el semestre pasado y en este a cerca de 700,000 jóvenes a través del programa Generación E para que no desertaran, y fuera de eso programas también de garantías. Entonces ahí hay una serie de programas sociales, pero hoy estamos también abocados a tomar una decisión adicional, y es que estos programas deben tener una mayor vigencia en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la pandemia no ha terminado y tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizando las finanzas públicas. Múltiples programas que en discurso se escuchan muy bien, pero en realidad son bastante diferentes y al pueblo no llega nada. Búsqueda necesaria e indiscutible de recursos que no debe recaer en la ya bastante golpeada clase media colombiana. Propuesta de IVA a la canasta básica familiar es un flaco favor que hace el ministro de Hacienda y Crédito Público a la incoherencia de un presidente que día a día aumenta las tensiones y la desigualdad social. Grave error es hacer uso del tercer pico de la pandemia y las nuevas restricciones como cortina de humo para desviar la atención de un pueblo sumido en el hambre. Muchos con una sola comida al día, al que desde los globos que eleva la presidencia para medir el ambiente se le avecina una escalada de alzas por el impacto que tendría el tributo en los insumos básicos para la producción de alimentos. Antes que aumentar impuestos, Colombia necesita de una esfera ejecutiva con competencias para administrar bien lo que se tiene, austeridad burocrática ajustada a la coyuntura económica del momento, globo que inflaron y ahora salen a desmentir, IVA del 19% a productos básicos como el chocolate, el café, el azúcar y la sal. Mejor, escuchemos lo que dijo en Red Más Noticias el presidente Iván Duque Márquez. He sido muy claro en lo siguiente. Yo he dicho, los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no van a tener IVA del 19%, no van a tener IVA. Y lo hemos dicho con claridad frente a la especulación de si se podían elevar al 19%. Ahí estamos hablando de una gran variedad de productos. Y usted me habla específicamente de 4. Usted me habla del chocolate, usted me habla del café, usted me habla del azúcar y usted me habla de la sal. Yo he sido muy claro y voy a decirlo de una forma también muy diáfana. Esos 4 productos se van a mantener tal como están hoy. Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy. Los que tienen de esos 4 que usted menciona que tengan IVA 0, se mantendrán en IVA 0. Y los que tengan IVA 5 se mantendrán en IVA 5 tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento. Con eso y sumado a los otros productos, yo creo que nosotros cubrimos realmente la gran mayoría de los productos básicos de la canasta alimenticia y también de los servicios básicos que tiene que pagar la familia colombiana. Desconexión del Ejecutivo con la población que exaspera los ánimos y acrecienta las diferencias ideológicas en el imaginario colectivo. Camionetas blindadas, campañas para mejorar presencia e imagen en redes sociales, primas y salarios de los parlamentarios, aviones nuevos, clientelismo, son gastos que suman más de 1.000 millones de pesos y no son congruentes con un pueblo sumido en el hambre. Erario malgastado que ahora trae una vacuna tributaria para atender el santo contagio y reaviva el inconformismo social que ya programa su próxima protesta llevada a la calle con el paro nacional convocado para el próximo 28 de abril. Fraccionamiento democrático a consecuencia de un incendio fiscal que eclipsa la preocupante noticia de desabastecimiento de insumos para cumplir con la segunda dosis de la inoculación nacional. Afán de mostrar cifras exitosas del mejor plan de vacunación en el mundo abre brecha en la seriedad, reglas claras y seguridad jurídica que debe acompañar al Estado, figura de autoridad con brazo débil para imponer ley y orden a un colectivo desbordado en su comportamiento. Bogotá enciende las alarmas y busca cómo prevenir un pico devastador. Para ello, apuesta por las jornadas de 4 días de trabajo y 3 de restricción, como se escucha en la voz de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Hoy Bogotá está haciendo 11.000 pruebas día.
podemos hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que se llama PRAS, ¿sí? Detectar el contagio a través de los síntomas, aislarse, tomar prueba y si resulta positiva quedarse. Nuestra meta es ir pasando gradualmente entre el 5 y el 19 de abril de las 11.000 pruebas diarias que estamos haciendo hoy a 20.000 pruebas diarias, casi el doble. Con eso vamos a lograr identificar quiénes están contagiados, dejarlos en casa para poderlos cuidar en casa y evitar que sigan propagando contagio al resto de la población y que nos sigan presionando la capacidad hospitalaria. Con el Comité Epidemiológico Nacional estamos de acuerdo en que esta tercera ola ya empezó y que posiblemente tendrá su mayor expresión la última semana de abril en la ciudad de Bogotá. Pero que con estas medidas tempranas, ahorita que tenemos solo 67% de ocupación UCI, podemos mitigar los efectos más complejos de esa tercera ola, tanto en afectaciones, en complicaciones, en UCI y por supuesto en fallecimientos si lo hacemos desde ahorita, desde una etapa temprana. En esos 3 días, un poco para decirles, esos 3 días de cuarentena general, ese esquema 4-3, sería como la cuarentena general que hicimos justo al inicio del año pasado, en el simulacro. Queda suspendido todo, incluido el ingreso y salida de vehículos y de personas, sea a través del terminal o sea a través de los peajes a nuestra ciudad. Solo se permitirá el ingreso y salida a la ciudad de Bogotá por razones de fuerza mayor. De resto, todos estaremos en casa. Todo el que tenga síntomas debe reportarlos a su EPS. Si pasados 3 días sigue teniendo esos síntomas, debemos hacer la prueba y nos comprometemos a entregar esa prueba, el resultado, en máximo 48 horas. Justamente para que podamos hacer los cercos epidemiológicos que nos permitan protegernos. Es mejor prevenir que lamentar. Ya se sabe lo que está caminando para finales de abril y por ello se delinea una ruta de acción que depende de todos. Colapso del sistema de salud que ya se vive en varias regiones del país aleja la luz al final del túnel para volver a la normalidad. Cultura del castigo en la que los toques de queda no pasan de ser buenas intenciones que fenecen ante el descuido ciudadano, demuestra que las implicaciones económicas de las medidas no pueden estar por encima del elevado número de personas que en este momento están a la espera de una cama de UCI en busca de una última oportunidad de vida. Vacuna masiva es urgente, pero requiere de medidas efectivas y coherentes por parte del gobierno, priorización del gasto público, acompañado de una campaña de concientización de la población. Los cierres atentan contra el comercio formal y afecta a los días de mayores ventas, como lo exalta el director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego. Desafortunadamente hemos visto cómo esto desplaza el comercio formal, de tal forma que toda la demanda que tenía pasa a la informalidad. Y si a esto le sumamos 3 días cerrados, donde está incluido el sábado, que es el día de más ventas, pues vamos a tener en el comercio un efecto funesto que va a llevar nuevas empresas al cierre y se van a perder más empleos. Sigue la amenaza del empleo contra una medida incómoda pero necesaria. Colombia no resiste nuevos confinamientos estrictos, pero sí necesita de políticas que no dejen llegar a los límites que ahora se atraviesan. En el mediano plazo hay que educar al ciudadano frente a la inoculación. Primera dosis no da la inmunidad que se logra 15 días después de la segunda aplicación. Falta mucho terreno para llegar a la comunidad de rebaño. Mucho se habla de ayudas para la población vulnerable, pero ellos no han recibido absolutamente nada. Si no, escuchen. Nosotros vivimos del diario vivir. Lo que pasa, nosotros somos recicladores de oficio. Supuestamente nosotros somos vulnerabilidad en la ciudad, pero yo veo que no es así, porque a nosotros no, a mí, por ejemplo, nunca me ha llegado el tal ingreso solidario. No nos han ayudado con nada, porque vivimos del diario y ahorita nos encierran otra vez el viernes y necesitamos la ayudita, reciclo o soy vendedor ambulante. No, pues los inquilinos no me pagan arriendo y necesito una colaboración. Encerrado porque no ayuda, no tengo ninguna. A nosotros no nos han dado nada, ni se asoman por acá, nada, por acá a ninguno. Todo, mejor dicho, este barrio es como el más abandonadito de Suba. Nosotros vivimos del diario, entonces. Complejo panorama que deja en evidencia que el pueblo está pasando hambre y muchas necesidades. Enfermos de COVID que tanto preocupan por estos días
son jóvenes que retaron la suerte y ahora pagan las consecuencias. Figuras públicas de las redes sociales e influencers, idiotas imprudentes que sabiendo que se está en crisis, se van a pasear, se van a rumbear, y ahora quienes pagan las consecuencias son los que sudan sangre matándose día a día para ganar el sustento diario. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Vehemencia que se tiene para cuestionar el comportamiento ciudadano debe ser diametralmente consecuente para pedir información y transparencia en el proceso de vacunación, pues el silencio absoluto de los gobernantes deja serias dudas. Es importante trabajar duro en la causa más que en el efecto. Los empresarios deben tomar más conciencia de la situación e implementar el teletrabajo con los empleados que pueden trabajar desde casa. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Cero Coherencia. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En vez de darle toda la responsabilidad a los mandatarios, cada uno debe asumir la cuota de responsabilidad que le asiste. Si se quiere evitar una calamidad general, hay que darle la seriedad que la situación amerita. Hay que dejar de lado el ego, pensar en los demás y entender que ya habrá otro momento para paseos, cumpleaños o fiestas. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox y Deezer, con una emisión más de su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.